Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto reencontrarnos acá en Mega TV con nuestro espacio Conversar la Noche en la edición 2023 con una cantidad de nuevos invitados, muchos de ellos políticos, empresarios, deportistas, gente de la cultura y también comunicadores, porque nos gusta también hablar con nuestros pares, conocer sus historias y por supuesto también sus hojas de ruta, sus expectativas, emociones. Bueno, en el caso de hoy es muy particular porque es un amigo, un compañero de muchos años acá de la casa y además es la voz en off de cada uno de nuestros programas. Por eso le saludo al invitado directamente y le pido que él lea la semblanza que se lee todas las noches. Juan Fariña, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Algo raro, ¿no? Extraño. Eso comentábamos hace rato con tu producción. Antes la voz no era misteriosa, no tenía que aparecer nunca. Parece que hoy las cosas cambiaron, ¿no? Hagamos lo siguiente, Sí. cuenta hasta 3 y lees tu propia semblanza. ¿Cómo ¿ok? no? Bueno, Juan Fariña lee su propia historia aquí en vivo, en directo, en Conversando la Noche. Juan Fariña, 1, 2, 3. Juan Fariña Anzoátegui nace en Asunción el 9 de marzo de 1971. Es el mayor de los 5 hermanos. Ninguno de ellos se dedica a los medios, fueron más inteligentes. La primera vez que habló en radio fue en Radio Nacional, a los 16 años, donde le daban algunos boletines de la entonces Antelco. Ingresa a Derecho UNA en el año 1990 y completa la carrera en varias etapas, terminándola casi a los 40 años. Nunca ejerció la abogacía. Le picó el bicho de los medios para siempre. Su primer trabajo remunerado fue en FM Concert como operador. Luego de un tiempo ya accede como locutor de turno. Una tarde cualquiera, una señorita llamada Alicia lo llama presentándose como la secretaria de Ángel Aguilera, director de Radio Venus. Una vez comprobado que no era una broma, acude al llamado, le proponen hacer un programa durante las vacaciones del conductor del programa Planeta Venus, un tal Mario Ferreiro. A partir de ahí, ya todo vino solo. Cool Jazz en FM Concert 1995, 1 de marzo FM desde 1995 hasta el 2002, Latina 2002 al 2013, 780 AM del 2013 hasta la fecha y Mega TV del 2021 hasta ahora. Muy bien, no puedo aplaudir porque estoy solo, si no metería aunque sea por grabación aplausos. Pero sí, con la voz característica de Juan, él mismo leía su historia. Pero hay varias partes que faltaron porque no se puede hacer toda una biografía Claro. en 2 minutos y que voy a comenzar a preguntar. Alicia Díaz te llamó. Alicia Díaz, sí, Mirá ella vos. misma. La Alicia que menciona aquí es Alicia Sí, Díaz. la recuerdo. Sí, estaba en Venus, era prácticamente después de Ángel, creo que ya estaba Y ella. para reemplazarme a mí en vacaciones. Así mismo. Me voy. Yo antes que nada pensé que era una broma, me llaman de Venus, vos sabés lo que es Venus, ¿verdad? Fuimos hasta allá, fui hasta allá, lo conozco a Ángel y me dice, ¿te animás a empezar el lunes? Pero yo tengo un contrato con FM Concert y déjalo, me dice, y me hace una propuesta y bueno, ¿y qué haría? Bueno, el conductor de la tarde, Planeta Venus, está saliendo de vacaciones, me gustaría que empieces por ahí y después vemos. Yo decía, el programa de Mario Ferreiro. Bueno, no sé, me llama Mick Jagger y me dice que Ron Wood no va a tocar más con ellos y quieren un segundo guitarrista que le acompañe a Keith Richards. No sé tocar la guitarra. Bueno, vamos a hacer una prueba, una prueba ahí, unas grabaciones y le gustó y me quedé, Mario. Y así ¿Qué fue. año? 1992. ¡Qué bárbaro! 1992. 30 años. Vos y hiciste un poquito. ciclo de Venus, Sí. perdón, de Planeta Venus, Sí, quiero iba decir. de aquí para allá. Después regresaste, claro, con Sí. Oldies y con otros espacios más, pero Planeta Venus estabas dejando por vacaciones. La idea era que vos vuelvas. Sí. Y volviste, pero ya con otros espacios. Sí, porque en esa época mi corazón estaba partido entre los Riveros y Aguilera. Alcides, que tenía Canal 100 siempre. Sí, y la vieja rivalidad Pulmón. ahí Y radial. entonces Sí. iba y venía, estaba ahí en el yin yang, pero hermosa época de los 90, Sí. muy fuerte todavía, y sobre todo con mucha innovación en la radio. ¿Lo de Ñandutí era operación solamente o también hiciste un poquito No. de locución? Estuve como operador porque no había lugar para locutor, entonces entré como operador y eso fue a más o menos unos 4 o 5 meses ya. y después renuncia a un locutor Sí. de turno, que vos lo conocés. Siempre cuento porque es simpático, ¿no? Sí. Hugo Richard, Claro. hoy senador. Él era locutor de turno. Cierto, Ñandutí. sí. Bueno, él renuncia, creo que se dedicaba ya a la política Comenzaba a definitivamente. meterse más. Y entonces ahí Gloria me dice, toma el turno vos ya que tanto querés ser locutor. Perfecto. Y ahí Bueno, convengamos que FM Concert era un placer porque era una música excelsa. Claro. Una radio que no tenía una gran popularidad, pero daba gusto escuchar. Por supuesto, y era la época en que estaba el conductor y el locutor de turno.
El conductor era el que manejaba el programa y los locutores de turno entrábamos a dar la hora, la temperatura y algunas noticias. Bueno, Hugo Alejandro hacía eso también. Hugo Alejandro Torres, sí, exactamente. Mucho tiempo. Estuvimos en la misma época. Sí, sí, en la misma época. No, lo que veo es que nos seguimos el paso mucho tiempo. Por suerte que solamente profesionalmente, nunca sentimentalmente u otra cosa. Pero yo salía a un lugar, vos te ibas a otro, porque también yo después me fui a Concert. Es así mismo. Sí. Cuando yo había salido de Venus, yo regreso a FM Concert, pero ya como conductor de Cool Jazz, que te juro, Mario, fue uno de los mejores, si no el mejor programa que hice en mi vida. ¿Por qué? Sí. Porque me identificaba. Era, ¿qué tema pongo ahora? Pasaba un disco y tenía que pensar en el siguiente. Claro. Era tan espontáneo como era la radio antes, seguramente. Hoy, y además te dejaban programar. Claro. Que no era fácil en la FM y no es hasta ahora. Antes vos seguís lo que un programador prepara. Vos ponés la voz. Claro. No todas las radios te dan la potestad de programar tu música. Ahí sí se podía. Ahí se podía porque era jazz, como bien decías vos, es una radio que no tenía mucha popularidad, pero tenía su nicho de gente, música clásica y jazz. Entonces el jazz es el género libre por excelencia. Entonces teníamos esa libertad. Lo que no podría hacer en otro rubro, por ejemplo, donde una radio tiene que tener una identidad y de eso no te puede salir. Nunca me olvido que una de las cosas que me dijeron por ahí, no sé si es cierto, ahora es el momento de corroborarlo, es que una de las cosas que te, digamos, redujo el entusiasmo por seguir haciendo Venus era que comenzamos a pasar música en español. Y vos eras muy anglófilo. Hasta ahora, no sé cuántas remeras tenés. Esta es la 14ª que conozco este año 2023. Pero sos muy del rock británico, tenés esa tradición. Imagínate, Mario, yo tenía, ¿cuánto? 20, 21 años. Claro. Pelo largo. Yo iba a cambiar el mundo. ¿Cómo iba a presentar música en español? Y hoy me doy cuenta de tantas cosas. Vos sabés que y te hablo con el corazón. Una de las cosas que yo quiero hacer es un día de esto visitarlo a Ángel Aguilera y decirle gracias. Porque a lo mejor en su momento yo no supe valorar lo que él me estaba orientando, ¿verdad? Tenía 20, 21 años, quería cambiar el mundo yo. Y yo creo que no estaría aquí sentado si él no me daba esas oportunidades cuando yo no era absolutamente nadie, ¿no? Claro, sí, es cierto. Uno de esa edad, dice Bono Vox, cree que puede cambiar el mundo y lo peor es que a veces ocurre, porque hay algunos ventañeros que lo hicieron, ¿no? Y menos mal que yo no lo cambié. Entonces. Nosotros no tuvimos tanta capacidad, pero me impresiona también lo que dijiste en tu semblanza de estudio del derecho, porque en tu carrera de AM sobre todo te sirve muchísimo. A lo mejor no ejerciste, no hiciste tribunales, pero todo el tiempo en la entrevista política se roza lo jurídico y veo que ahí a Carlos Báez ahora, antes a Carlos Peralta, le servís como un asistidor bastante útil para marcar un poco la referencia a lo legal, ¿no? Sin duda, Mario. Vos sabés que si mi hijo llega a decirme que quiere ser periodista, por ejemplo, yo le diría, no estudies periodismo, estudia Derecho, que en la carrera te va a servir, pero maravillosamente bien, porque vos hablas del tema político y económico, pero en realidad todo se rige por el derecho. No hay nada en la vida social que no se rija por el derecho. Acá entre vos y yo en este momento está el derecho dando vueltas. Dando vueltas, ¿cierto? Si tiene que entrar en acción, va a entrar. Supongamos que yo cometa un error, diga algo ofensivo contra vos tenés acción contra mí. O sea, el derecho está hasta en tu intimidad, hasta en el lecho matrimonial está el derecho. ¿Cierto? Porque de hecho el matrimonio es un contrato entre dos personas, ¿verdad? Las reglas son claras. Bajo un marco legal. Claro, por supuesto, cada quien sabe hasta dónde puede ir y qué acción tiene si es que se ve lesionado en ese contrato que vos estás diciendo. Entonces, el derecho es como estar en todo. A mí me apasiona en ese punto de vista. Nunca me atrajeron los tribunales. No es esa la parte del derecho que me interesa, que a lo mejor es lo más conocido, ¿verdad? Los abogados más conocidos son los pasilleros, ¿verdad? Los que litigan. Sí, los que litigan. Pero el litigio es solamente una parte del derecho, ¿no? El derecho lo es todo. Todo se rige por el derecho. Ahora, volviendo a nuestra profesión, vos venís de una escuela que yo siempre digo la crearon Beto Duarte, el gran maestro. Después hubo otros, muchos muy buenos. Voy a ser injusto porque me voy a olvidar de algunos, pero Juan Pastoriza, donde el locutor dejó de sentir la necesidad de tener la voz microfónica. Que nosotros admiramos mucho también. Todos admiramos a Antolín, a Miguel Ángel, a Rubén. Pero a nosotros nos fue por otro lado el tema. Pensar un poco más lo que decíamos, darle contenido y quizás no tener el vozarrón. Por ahí fue más o menos tu beta. Sí, y yo era consciente de eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Estudiar inglés y meterme mucho en la música, porque en esa época se apreciaba. Cierto. Ahí no teníamos Google, no teníamos nada de lo que hay hoy. El locutor, digamos, se lucía, entre comillas, con su conocimiento. Y alguien que no tiene la voz de Rubén Rodríguez o la voz de Omar Stocking, que estaba con eso también, o la voz de Osvaldo Amílcar, ¿qué puede hacer con esta voz? Bueno, decir algo, ¿verdad? Decir algo. Y ahí el inglés y el rock
me pasaron la mano. Cierto, sí, ese era el recurso. Ahí dijiste algunos nombres históricos. Omar Stocking fue uno de los más grandes locutores que vino de la Argentina en aquella época para Venus y después vino a este grupo también. Trabajé mucho con él. Excepcional, falleció muy joven. Ahora, sos hijo además de un comunicador, Sí, Fariña Ropón, sí, Federico Fariña Ropón. muy famoso en esa generación de oro de la radio paraguaya. ¿Te influyó eso? Muchísimo. Él estaba en Radio Nacional y él me llevaba, mira quién era el director cuando eso, Alejandro Cáceres Almada. Mira de qué Claro. época vengo. Y mi hijo, quiero practicar. Y le dijo que sí, él no tenía la esperanza. Y fíjate lo que era en esa época. Allá Claro. en el quinto o sexto piso de Horas Públicas estaba ¿Cierto? Radio Nacional. Sí. Y me dieron un pequeño boletín del Antelco, de que hoy es Copaco, ¿verdad? Claro. Que iba los jueves a las 11, 11 y media. Un pequeño boletín. Bueno, así empecé. Y ahí era donde mi papá me iba haciendo las primeras orientaciones, pero él se dedicó más a los festivales, a Sí. las parrilladas y a programas folclóricos, ¿verdad? Yo aprendí muchísimo y ¿Él, conocí... él vive todavía? Vive, Ya. vive. Está delicado de salud, pero, Me pero imagino, está, sí. la, No, la está una remando. de las grandes referencias Sí. siempre está en la memoria de la gente, el famoso Fariña Ropón. Pero bueno, vale decir que esa fue una escuela también importante. Sin duda, sin duda. Esto es genético. Claro. Sin duda. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Qué gusto hablar con Juan. Todos los días nos cruzamos acá en los pasillos, pero no tenemos tiempo de hablar. Así que hoy vamos a aprovechar, porque además nos conocemos desde 1990 y ¿cuánto? 92. 92. En Venus, sí. En menos 30 años. Tenía más pelo él, yo también, y teníamos mucha vida por delante. Igual la seguimos disfrutando con ustedes, acá en esta conversación. Hoy Juan Fariña con nosotros conversando la noche. Un gusto charlar con Juan Fariña. Es cierto, nos hicimos un gran esfuerzo de producción, lo estiramos un ratito de acá arriba y lo trajimos, pero no crea que es por eso, ¿eh? Estaba en la lista hace rato, inclusive ya el año pasado, y por suerte ahora nos dimos el gusto. ¿Te molesta cuando te dicen Juanito, Juancito y cosas así? No, me acostumbré. Era parte. Me acostumbré, claro, claro. Juanito fue un apodo del anterior conductor de Las Mañanas. Claro. Él fue el que empezó a decirme así y a partir de ahí, porque yo no era Juanito, era Juanfa. ¿Cierto, Juanfa? En la FM siempre fui Juanfa, Juanfa, Sí. Juanfa. Y Juanito nació más o menos cuando me incorporé a Marcando Pautas. Sí, bueno, son etapas, ¿no? También. Por otra parte, lo que dijiste antes de la pausa, con respecto al inglés y a interesarte por los grupos de rock, Sí. ¿eso te nació espontáneamente? Porque antes había que rebuscarse para eso. Vos sabés que yo estaba en el Colegio Bautista, Ajá. donde llevar un vinilo era, ¿sabés lo que era en esa época? Sí. ¿Verdad? Tenía compañeros que llevaban discos de Zeppelin, de Floyd y de otros grupos más. Y ahí empecé a interesarme. Primero me atraían las tapas, Claro. porque en casa era música folclórica, Sí. que agradezco, aprendí muchísimo y me encanta. También. Y empecé a escuchar con los compañeros. Y así empecé a tener gusto por la música rock. Y aparte de los programas que se escuchaban en aquel entonces, estaba Primero de Marzo FM, Sí. estaban otras radios que también pasaban música Cierto. en inglés. Y así íbamos conociendo. Pero yo creo que en esa época aprendíamos más con los amigos porque el género rock no tenía mucho espacio tampoco en las FM, era más bien pop. ¿Cierto? Creo que vos Sí. eras uno de los pocos que pasaba de repente Iron Maiden a la Sí, tarde. sí. Me imagino la rebeldía que tomabas para pasar eso, ¿no? Con JL Frutos. Con JL Fruta, Sí. exactamente. Claro, y ahí te fuiste metiendo. ¿Y dónde estudiaste inglés? Inglés estudié en el Rufinelli Ortiz. Ah, está el Cuando eso Rufinelli. estaba al lado, no, frente a la embajada de Japón estaba cuando eso. Sí. Ahí estudié unos 2 años más o menos, pero nunca viajé a un país Ajá. angloparlante, digamos. Que es lo que hicimos casi la mayoría. Claro, para- y es lo que uno necesita para tener mucho más seguridad todavía en el inglés. Pero Pero igual le metiste, te fuiste metiendo cada vez Sí. más, te volviste un conocedor de la materia. Y ahí hay un problema, que tengo un problema con Juan Fariña. Él, a pesar de toda esa vinculación con el rock y con el inglés, sin embargo, no se doblegó a nuestra secta, a nuestra logia de Beatlemaníacos. Resiste y se aferra más bien a Pink Floyd. ¿Por Sí. qué, Juan? será una cuestión de gusto. ¿O generacional? Mirá que escuché, no es una cuestión generacional, ¿No? porque fíjate, me gusta Floyd, me gusta grupos que Sí. tocaban en los 70, en los 60, que cuando yo ni había nacido todavía, entonces yo no creo que sea una cuestión generacional, pero escuché a los Beatles desde la época de Obladi Oblada hasta los discos más profundos y no me sonaron.
Y te digo con sinceridad, nunca me sonaron, nunca me atraparon. La razón... necesito un omeprazol, algo necesito. No, sigamos hablando. Vos sabés las discusiones que cayó la tecla, ¿no? No me atrapó. Yo creo que el arte es así, Mario. Sí. Habrá escritores fantásticos que a lo mejor llegan, no nos llegan y son geniales. Habrá películas fenomenales, directores de cine fenomenales que no te llegan. A mí me pasa con la saga de la Guerra de las Galaxias. Y es todo un culto. Y para Ratti eso es una aberración que yo diga eso. Fíjate. Por ejemplo. Ellos coleccionan todo lo que tenga que ver con la guerra. A mí no me pegó nunca. Y bueno, y coincido contigo ahí, yo tampoco. Y los que están en eso te dicen, bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que ves entonces? Claro. Y con los Beatles me pasa lo mismo. He tenido discusiones, pero grandes, incluso cuando era más joven, donde te hervís más rápidamente. Sí. He tenido, pero discusiones hasta religiosas en ese sentido. Pero respeto. Es más, mi músico favorito es un fanático de primera línea de los Beatles, que es Gilmour. Gilmour siempre dice que Floyd es el grupo más grande de la historia. Una vez le preguntan, ¿Pink Floyd fue el mejor grupo de la historia? No, fueron los Beatles. Sí. Lo dice Gilmour, que para mí es Dios. O sea, no reconocer la importancia fundamental de los Beatles en toda la música de nuestro tiempo, no hablo solamente de pop y rock, es ser necio. Ahora, no lo escucho. Claro, que no te obliguen. Claro, por supuesto. Tengo amigos, Rubén Bisocolán, ya fallecido, siempre para tentarme me gritaba en la calle, vivan los Stones, mueran los Beatles. Pero bueno, era una cuestión más de barra, de Boca, River, de Olimpia Cerro. Una cuestión de barra, como decís vos, porque ellos nunca fueron enemigos. Tampoco, sí. Claro. Sí, tampoco, esa es una cuestión muy ficticia. Sí. A propósito, ¿qué así de refirió en el fútbol? Sos un cerrista con esposa olimpista. Sí. ¿Cómo es esa convivencia? Mala. Porque ella es muy fanática. Claro, y ella es tricampeona de América. Sí. No, ella es muy fanática, sabe cargar, se viste de Olimpia. A mi unigénito le hizo olimpista. El único hijo que tengo es olimpista y fanático también. Yo le digo, ¿cómo no va a ser si está 24 horas contigo? Yo trabajo todo el día. Claro, qué genial eso, porque habla también de la tolerancia a la diversidad, ¿no? Claro. Pero nunca, o sea, ¿te vas a la cancha? He ido, pero no, hace mucho que no voy. Cerro no tiene, es un equipo, vos preguntarás, ¿cómo puede ser cerrista alguien con un equipo con tantas postergaciones? Claro. ¿Y cómo es que decimos nosotros si no lo sentís? Sí. Algo así, ahí ya sabes. Sí. He ido a la cancha, me he tragado goleadas de Olimpia. Es una experiencia linda por el entorno. Claro. Pues yo miro fútbol y no es que me atrapa mucho tiempo. No es que no soy un entendido de fútbol. Sí. ¿Verdad? Miro 10 minutos y después como ya miro para otro lado. Ni siquiera el fútbol inglés, que por ahí tiene más No. Tampoco. No veo. ¿Y cómo se llama tu señora? Ella se llama Rosana. ¿A qué se dedica? Ella es odontóloga. Ah, mira. Odontóloga. O sea, nada que ver con tu Nada profesión. que ver con los medios, además es muy perfil bajo. Una vez la invitaron acá en plano judicial para hacerle una entrevista sobre un aspecto odontológico de un caso judicial, ¿verdad? Y yo le preguntaba, ¿y cómo te sentiste? Mal, no me gusta, no me llamen más. Qué curioso, ¿no? ¿Y el pibe hacia dónde perfila? Él está, como todo niño, él está mucho con los juegos, claro. ¿verdad? Y él te dice lo que todos te dicen ahora, que quiere ser gamer. Lo que le está gustando mucho y me encanta es el tenis. Y está practicando tenis y él dice que quiere competir. Pero son ideas propias de los niños a lo mejor. Claro. Ya más adelante seguramente va a tener un mejor perfil, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué no? ¿Te acordás que antes nosotros queríamos ser músico o futbolista y el papá que nos decía? Vaya a estudiar. Vaya a estudiar una carrera tradicional. Claro. Hoy ya no es así. Él tiene un abanico distinto al que nosotros teníamos seguramente. ¿Un solo hijo? Un solo hijo. Tiene 9 años. Ya, lo otro que quería preguntarte, Juan, es tu aspecto más periodístico que fuiste forjando, ¿verdad? De aquel comunicador que hablaba de música, que es un poco lo que yo también hice toda la vida, tuviste que ir adaptándote ya a un preguntador profesional, a alguien que vaya entendiendo la realidad de las 5 de la mañana y que tenga que administrar una cantidad de información que es delicada muchas veces. ¿Te fuiste metiendo? ¿Cómo fue tu proceso? Difícil, porque mi paso de la FM a la AM fue repentino. Yo un viernes me despido de mi programa en Radio Latina y ese día hablo con el entonces director acá de la mega cadena. Sí. Y mira, te queremos marcando pautas y ¿qué haría ahí? Y al principio leí los comerciales porque la locutora que estaba en ese momento creo que ya no iba a poder venir más, algo así fue. Ajá. Bueno, yo a Carlos Peralta lo conocía, ¿verdad? De cruzarme con él, no había tenido trato con él. Pero, por supuesto, que lo conocía como periodista y sabía cuáles eran sus dimensiones como periodista. Claro. Me senté al lado suyo y al principio te juro que no me sentí, no encajaba.
me costó, me costó. Sapo de otro pozo. Exactamente. Y después empecé a encontrarle el lado. Ujú. Me di cuenta de que no había muchos secretos, era estar informado, era entender, era leer más de lo que uno a lo mejor estaba leyendo en ese momento. Y sobre todo emitir opiniones, pero siempre con respeto. Ese fue siempre el estilo que yo quise Claro. tener. Y aprendí muchísimo. Porque yo no estudié periodismo. Algo que la gente tiene que saber es que yo no soy periodista profesional. Soy empírico. Empírico, Pero exactamente. estudiaste Derecho, que Claro, te dio claro, un gran pero título de periodista bagaje. no tengo. Ya. Entonces sí, es cierto, esa formación fue difícil y creo que fue rápida. Mm. Y es un aprendizaje de nunca acabar. Y estoy agradecido de la oportunidad porque a lo mejor me hizo descubrir cosas de mí mismo que no conocía. Yo jamás pensé que iba a poder hacer una entrevista, por ejemplo. Ah, sí. ¿Verdad? Porque en la FM hacíamos entrevistas, pero más de tipo empresarial, Sí, claro. o veraniego, Sí. o artistas que vos conocías. Sí. Pero entrevistarle, por ejemplo, al vicepresidente de la República, Claro. o al senador, o al fiscal general del Estado, o al ministro de la Corte Suprema de Justicia, ya era otra cosa. Sí. Ya no era así nomás. Sí, qué curioso, ¿no? Porque de haber sido un hombre netamente FM, seguís manteniendo tus espacios en FM, Sí. seguís teniendo presencia, pero ya hoy por hoy estás mucho más identificado con la AM. La AM que no es como la que nosotros vivimos toda la vida, que tiene muy poca música, Sí. donde se habla mucho. Uno a veces termina agotado de tanto pensar y hablar. Totalmente. ¿Verdad? Todo el tiempo hay que hablar, hay que No, decir y además cosas. la administración de las noticias, que no siempre son buenas también. También. Aunque la gente no crea, eso influye al conductor. Sí. En FM por ahí estás hablando del verano, de la música, ¿Cierto? que los Rolling Stones aparecen este año con un nuevo disco, genial. Pero en la AM manejas realidades. Vos sabés que una vez Lobito Martínez, en una entrevista que le hice en AM, cuando hacíamos con Mabel Renfeld Radio en la 780, Lo recuerdo. me dijo, fue una tarde muy terrible, hubo asaltos, hubo hechos criminales muy pesados, y yo justo lo traje a él para una entrevista e interrumpíamos cada momento, porque estaba la noticia, y antes de irse me dijo, ¿cómo aguantás? Me dijo, ¿cómo después te sacás toda esta cosa de encima? Porque fue una tarde muy densa, como Y suele pasar una vez. Claro, claro. Qué sé claro. yo nunca me voy a olvidar el día que se encontró el cadáver de Cecilia, por ejemplo. Sí, sí. De Cecilia Cuba es lo que fue para todos nosotros, y Coabolaños. Ecuador Bolaños, Fue terrible el asesinato del transmitir. vicepresidente de la República. Exacto. Y así casos que en medio de una mañana o en medio de una tarde te saca totalmente de la Sí. tranquilidad porque vos absorbés esas situaciones. Y encima que tenés que conservar la calma, la sobriedad, porque a mí por lo menos no me gusta mucho que el periodista muestre mucho sus sentimientos. Me parece que tiene que mantener la sobriedad. Sí. Hay gente que dice que no, al contrario, que el periodista tiene que mostrar Sí, que es ser es una humano. escuela también. Claro, claro, pero yo creería que la sobriedad tendría que mantenerse incluso en los momentos más difíciles. Eso no quiere decir que uno no empatice, sino es mantener la profesión ahí donde tiene que estar y conservar la distancia que uno tiene que conservar. A mí al menos me parece así. Y no es fácil de manejar. Dejaste picando para el próximo bloque el tema de la objetividad. ¿Es posible? ¿Es una utopía? Cada radio, cada medio tiene su línea. ¿Cómo se convive con ella? Vamos a aprovechar la experiencia larga de Juan Fariña para preguntarle acerca de estos temas a la vuelta de la pausa. Soy oyente de Juan Fariña porque como vengo temprano a Canal 100 y ellos comienzan una hora antes, vengo escuchándolo. Y a veces digo, se me está yendo a la derecha, se está yendo a la izquierda, está en el medio Juan. Voy como monitoreando, estando de acuerdo con unas opiniones y estando en desacuerdo con otras. Eso pasa mucho en radio porque por más objetivo que uno quiera hacer, va poniendo su formación ideológica, Claro. sus conceptos, su formación. ¿Cómo te manejas vos en ese sentido? Mi esposa me dice, vos sos el único derechoso pobre que yo conozco. Qué buena definición. Claro. No, sos conservador. Sí, sí. Rafael Filisola me define como un moderado y le Un agradezco. moderado, sí, un poco más elegante. Sí, sí, sí. Yo estoy a favor de la verdad, Mario. Estoy a favor de la verdad. Tal vez ideológicamente mi criterio sea más de derecha. Yo estoy con la libertad del individuo, yo estoy con que la sociedad tiene que desarrollarse a sí misma, con que el Estado no intervenga demasiado. Tengo ese tipo de ideas, ¿verdad? Ok. Pero hoy en día no sé si eso todavía prevalece tanto en las necesidades que hay en un país. Yo creo que Claro. la pobreza no es de derecha ni de izquierda, la corrupción no es de derecha ni de izquierda. Hemos tenido gobiernos en la zona de diferentes tonos Sí.
y que han cuál es el tenido problemas resultado, igual. ¿verdad? Sí. Pero si me preguntas qué tipo de gobierno o qué ideología política te convence más, yo creo que voy hacia la derecha. Sí, claro, y eso es lo curioso porque venís de una generación y de una época en que éramos todos medio Che Guevara, ¿verdad? Toda esa cuestión de los 60 y 70, Claro, claro, gran claro. parte de la música que escuchamos también. Totalmente. Roger Waters se volvió un radical Sí, sí, de sí. Yo ya no lo puedo izquierda escuchar o... más. Ya no lo puede, Yo no lo puedo claro, escuchar más. te abandonó tu... Sí, 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 sí. No, claro, claro. Por Es eso te más, quedaste con Gilmore. él es más conservador. No, pero fíjate que los artistas por lo general tienen esa tendencia. Creo que Sí, Morrissey debe ser uno de los pocos derechosos a ultranza así cierto, sí, que tenemos. sí, Pero los escritores, los pintores, los artistas en general tienen una tendencia claro. socialista o de izquierda. Y me parece que eso mismo le inspira también en su arte. Sí, una especie de progresismo Sí, que tiene que ver más con una visión de la vida, no tanto con sus formas de vida, porque todos son claro. bastante billonarios, ¿verdad? Lo que no veo bien es esa discusión, ¿cómo se dice? Maniqueísta que tenemos hoy en las redes, por ejemplo. Sí. Que si pensás así sos progre, Mm, si pensás así sos derechoso, ¿verdad? Me claro. parece que son discusiones que no conducen a nada y que la gente está perdiendo los conceptos de lo que son las ideologías. Importante que haya metido eso, porque nosotros estamos en una época que no conocíamos previamente. Antes lo máximo era el llamado por teléfono a opinar, el teléfono abierto, y Ujú. después apareció el mensaje de texto, pero que era controlado por las empresas que eran las que enviaban la mensajería. Hoy casi es un debate abierto y brutal en las redes. ¿Cómo influye eso en la radio? En el día a día de una radio AM, por ejemplo. Yo trato de que en lo que a mí respecta, y me parece que en la mesa estamos de acuerdo con eso, en la mesa a la que pertenezco hoy, Ujú, tratamos de que no lo haga. Tratamos de que no lo haga claro. con el riesgo de siempre ser como el árbitro de fútbol que va a quedar mal con alguien. Mm, El árbitro nunca va a poder quedar bien con los dos equipos, ¿no? cierto. Me parece muy difícil sustraerse de eso Mm, y cada vez más difícil también llegar a conducir sin llegar a causar alguna que otra ofensa en el oyente o en el seguidor. Y a veces hasta llegamos, digamos, a la situación difícil de que nos autocensuramos porque sabemos mm, que si decimos eso que pensamos le va a caer mal a una de las mitades del país. Me claro. refiero a esa división maniqueísta que tenemos hoy. Sí, por ejemplo, con la ley de la reforma educativa. Se, Exactamente. se polarizó y se Exact- perdió el horizonte, Y digamos. fíjate ahí que yo mayormente estoy a favor de aquellos que podrían ser considerados como progres, Ajá, viste, ¿verdad? claro. Y para que veas que no tiene nada que ver la ideología. Las vacunas también, ¿eh? Las vacunas también, Sí. claro, claro, por Generaron supuesto. una polémica rarísima, Sí. intensa y a veces hasta irracional. Y sí, porque vos sabés que uno de los problemas de las teorías conspiraticias es que históricamente nunca precisaron de comprobación. Claro. Entonces es fácil meterle a la gente porque no te van a pedir comprobación. Vos decís, Sí. el 5G es un chip que te van a poner ahí, con una antenita te van a transmitir algo y te vas a convertir en un robot a merced de ellos. La gente cree eso ¿Qué es lo que quiere creer porque también? no exige comprobación. En cambio, vos en otro sector, bueno, ¿dónde están las pruebas de eso? Decís, entonces dudás. Sí, a mí me pasa con la muerte de Paul. Me atajan hasta ahora. A mis 63 años Sí, me dicen, Paul, el que está acá, no es el verdadero. Murió en el 66, 67. sí. Y le digo yo, siempre la misma respuesta, entonces el que lo reemplazó es mejor, porque hizo una cantidad de cosas fabulosas. Desde Sgt. Pepper en Claro. adelante hizo arte, o sea, es mejor, suerte que se murió el anterior. Y ahí, Me miran, ¿verdad? Como sí, diciendo, sí, sí. Vos ves cada interpretación, la tapa del disco, sí, un montón hay de cosas. documentales, Juan. Documentales, hay supuestos estudios de rasgos físicos, ¿no? O característicos de quién era Paul y este Paul de ahora, qué sé yo. Pero es difícil, ¿no? O sea, vos no sí, haces radio mirando tu Twitter. sí, Mirás un poco. sí, claro que miro, por pero no te supuesto. basás en eso porque puedes irte a cualquier parte, puede haber una fake news y te vas. No, yo creo que si me baso en eso, puede pasar dos problemas. Que me autocensure, porque no quiera crear polémica, Sí. ni problemas, ni ofensas, o que caiga en eso que estás diciendo Claro. vos, que es la fake. Sí. No, hay que revisar y revisar, es lo que siempre le decimos a la gente. Chequear. Chequear, y no queremos chequear. No queremos chequear. No Ahora, queremos las chequear. redes también rompieron el mito de la primicia, Eso se acabó, Mario. ¿verdad? Eso se acabó. Antes, ahora poníamos hasta una característica especial cuando teníamos la noticia de último Se momento acabó. y ahora ya está todo acá. Vos que haces Info 18, el 80% de los materiales que pasás es imagen enviada por la gente, Sí. ¿no? Con su celular. Todos los noticieros, Claro, claro. Sí, ¿Quién es el todos. periodista de la primicia ahora? la gente. La gente. ¿Eh? Nosotros tenemos que aprender de una buena y santa vez que como medios periodísticos tradicionales lo que tenemos que hacer es captar la reacción
de lo que pasó, el resultado y darle el formato periodístico para después presentarlo como un producto. La primicia ya no es más nuestra. El cronista ya no son los nuestros, son Increíble, los ciudadanos. ¿no? Increíble que hayamos llegado a eso, para bien o para mal, porque inclusive se está agregando la innovación de que el que transmite la imagen también pone voz en off y va contando lo que pasa. Fíjate lo de Pedroso, este ciudadano que muy elocuentemente en un Yo Para iba describiendo lo que pasaba con un camión que venía con unos bucinazos y con un pañuelo en blanco, ¿te acuerdas? Sí. Iba describiendo ahí Él al amigo todo. una descripción elocuente, y no es periodista, pero es el periodista de hoy. Qué increíble, ¿no? Como aquello que algunos imaginaron, Orwell y compañía, de una sociedad hiper, digamos, informada, con sus beneficios y también con sus problemas. Eso también quería preguntarte qué pensás. Tenemos una situación difícil en cuanto a las nuevas generaciones de comunicadores, porque además ellos tienen desafíos que nosotros no teníamos. Antes estudiábamos un poco de locución, practicábamos, nos enterábamos, leíamos los cables y entrábamos. Ahora el que llega tiene que tener una especie de información múltiple y tiene que administrarla. ¿Cómo se enseña eso? Mira, yo creo que eso apareció para bien porque están más exigidos. Sí. Hoy no es voz, no es la voz, no es la dicción, Sí. es lo que conoces. Pero al mismo tiempo tienen más herramientas para reconocer lo que puede ser noticia y lo que no puede ser noticia. Yo creo que en la medida en que sepan identificar eso, van a ser periodistas, pero mucho mejor de lo que fuimos nosotros, y transmitir una información chequeada como corresponde. Ahora, si van a ser simples transmisores de lo que aparece aquí y difundirlo de inmediatamente, ahí estamos perdidos. ¿Cómo se les enseña? Bueno, con los ejemplos de lo que pasa en el mundo, cómo la gente ha sucumbido ante tantas falsas noticias y han llegado a situaciones muy extremas. Aquí también se está llegando a eso. Sí. Bueno, mostrándoles los posibles resultados. Yo creo que esa sería una buena manera de decirles, señores o chicos, por favor, denle a la información el tratamiento, mimen a la información. La información tiene que ser mimada. Qué interesante esto, porque finalmente esto nos lleva otra vez, yo les decía esto a los chicos de la universidad donde estoy enseñando, a las viejas preguntas: ¿quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Verdad? Sí, sí. Aunque sea internet, aunque venga por TikTok, aunque llegue a través de streaming, claro, al final tienes que decir, contarle a la gente el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, y ser veraz en la información que estás propalando, ¿verdad? Claro. Finalmente lo que hacíamos con los cables de teletipo que llegaban a las oficinas de prensa, ¿verdad? Sí, claro. Y ahí volvemos a la música que nos gusta a los dos. Sí. Las notas musicales siguen siendo 7. Claro. ¿Verdad? Claro. Y en periodismo esas preguntas fundamentales que vos decís siguen rigiendo. Eso es invariable. Decías vos que siempre trataste de ser respetuoso en el uso del lenguaje, es un poco la escuela que compartimos, pero no olvidemos que muchos de los periodistas y comunicadores más populares han usado la herramienta contraria. Sí. Inclusive tipos bien formados, Manuel Bernardes, Víctor Benítez en su momento, hoy Vargas Peña, Luis Vareiro a veces, eligen ese camino de gritar, de repente proferir algún insulto y les reditúa eso. Sí, totalmente. ¿Vos no lo usás porque no te sentís parte de esa personalidad o porque en realidad crees que está mal hacerlo? No me siento con esa personalidad y yo soy consciente de que del otro lado de la radio o de la televisión hay gente que no conozco. Hay gente a la que le debo respeto. Ahí hay niños, hay adultos, hay gente que le gusta la grosería y que no le gusta la grosería. Y me parece que la manera más equilibrada de hacer locución a periodismo es abstenerse de eso. Te voy a contar una anécdota así rapidito. Sí. Una vez nosotros hicimos un comentario con Peralta sobre una cuestión económica. Ajá. Hablamos de algo, incluso le llamamos al viceministro de Economía de aquel entonces, no recuerdo el nombre nomás. Sí. Ese mismo comentario, o sea, alguien que coincidía con nosotros, sin quererlo, era Luis Vareiro, pero él utilizó algunas palabrotas. ¿Cuál de los dos comentarios pensás que impactó más en las redes? El de ellos. Así fue. Y el contenido era el mismo. El mismo. El tema era el mismo. El tema era el mismo. Es más, coincidíamos inclusive. Porque incluso hasta quedás a veces, me ha pasado, con la tendencia que te consideren flojo, tibio. Claro. Porque no gritaste, no golpeaste la mesa. Bueno, pero eso es como decir que Lelutier son malos humoristas, ¿verdad? Que ellos no recurren a la chava, nunca. Y te matas de la risa también. Es cuestión de saber absorber. Me gusta que me comparen con Lelutier. Pero bueno, seguiremos hablando, nos queda poco tiempo. Ya sabía que iba a pasar esto, porque hace rato no hablamos con Juan, pero espero que ustedes también estén disfrutando de esta charla con nuestro querido compañero de la mega cadena de comunicación. Ya volvemos.
Juan Fariña Anzoátegui, apellido que nos cuesta pronunciar porque los paraguayos tienen la tendencia a decir Anzoátegui. ¿Quién era tu mamá? ¿Perdón? ¿Quién es tu mamá? La Mi mamá, Anzoátegui. María Herminia Anzoátegui. ¿De dónde vino? Ella es paraguaya, nació en el departamento de Cazapá. Mi abuelo era de ahí. Mi bisabuelo era vasco, vino de San Sebastián. Inclusive se escribe con X ese Anzo. Capaz, ¿o no? No, con Z. Y él, mi abuelo, sí, nos mandaba, ¿sabes dónde? Cuando decíamos Anzoátegui. Es Anzoátegui. Y anotó a sus hijos con la tilde en la A, para Anzoátegui. Entonces tiene que ser Anzoátegui. Un vasco cazapeño. Sí, así Qué curioso, es. ¿no? En Venezuela hay un estado que se llama el estado de Anzoátegui. Eso estaba pensando. Que es un estado petrolero. Y mira, sí, hubiera nacido ahí. Que nos pasa también con Antioquia de Colombia, que acá decimos toda Antioquía. En realidad es Antioquia. Por la antigua ciudad, Antioquía. Claro. Pero Antioquia, Colombia es Antioquia. La región colombiana es Antioquia. Sí. Tenés una isla desierta. Hay un tocadiscos, hay un disco de Beatles, Abbey Road, y hay un disco de Arjona. Tenés que escuchar algo, te volvés loco, estás solo en la isla. ¿Qué vas a escuchar? Abbey Road. Toda la vida, bien, por favor. Bien, por favor. Pero mira la situación en que me pones. Mira que estuve con Mime y Mime ya fue bastante explícito con su antiarjonismo. Pero vos escuchabas música en español. Claro, sí, yo hice Radio Latina mucho tiempo. Claro, o sea, no te da ajeno. Por supuesto, me encanta Sabina. Yo soy muy fan de Soda Stereo. Cerati es lo más. Escucho Charlie, Fito Páez. Calamaro no tanto. Pero digamos, claro, porque tuviste también tu pasantía larga por Latina. Claro, hiciste programas de verano, hiciste programas de charts, de lista de éxitos, y recorriste todo el repertorio de FM. Sí, así Bastante, fue. ¿no? Así fue. Y televisión, sin embargo, esta etapa es la que más está produciendo cosas. ¿Por qué? Y es lo que más me costó, porque siempre le tuve miedo a la cámara. Fuiste más un bicho de radio. Sí. Sí. Aunque no creas, a pesar de ser comunicador, yo soy un tipo muy tímido. Me costó amigarme con la cámara. Es más, yo no quería hacer. La idea era hacer voz en off en Mega TV, nada más. Hasta ahí. Hasta que a don Ramón Aguayo se le ocurrió la idea. ¿Por qué no haces cámara? Te suelo escuchar ahí a la mañana con Carlos y me parece que podrías funcionar. Y me hicieron un ensayo de 1 mes y medio más o menos antes de que salga el canal. Claro. Y estuve a punto de decir que no al final, porque no me sentía. Y hasta ahora me cuesta todavía, aunque no creas. Pero es que una especie de pánico escénico. Pánico escénico. Pero en verano habías hecho unas cositas con muy camisa poco, floreada muy poco. Y pantalón blanco. Es salir y decir un par de tonterías, no es nada. Esto era mucho más serio, ¿verdad? Claro, hiciste Global Data, la esencia. Claro. Si bien es cierto, vos no tenés un público que estás viendo, sabes que del otro lado de la cámara hay gente mirándote. Eso a alguien que sufre de pánico escénico lo cohíbe. Claro, pero bueno, bienvenido. Mira que después cuando te gusta ya no lo veas más tampoco en la televisión. Y para ir entrando un poco en una recta final, me interesa un poco tus memorias particulares en cuanto a la profesión. Te voy a ir tirando nombres. ¿Trabajaste, por ejemplo, con Michi Oliva? Sí. ¿Lo conociste? ¿Compartiste Lo conocí, salí con él, llegamos a compartir muchas cosas. Él era, más que un compañero, era amigo mío. Sí. Éramos muy amigos. ¿En qué época? ¿La Roca? En la época de la Rock and Pop, él estaba haciendo ahí Midnight Blues y otros programas más, y yo estaba haciendo Cool Jazz. Pero yo ya lo conocía antes de Chaco Boreal, la 103.1, cuando yo empecé a hacer unas pasantías también ahí, un tiempito. Y ahí lo conocí, un día me pidió que lo lleve a su casa, ¿no? Lo llevé y nos hicimos muy amigos, muy amigos. Sí, yo recuerdo, por eso te pregunté, porque me acuerdo que era muy compinche, un tipo con el cual se aprendía todo el tiempo, ¿no? Era el rock and roll caminante. Sí, exacto. Si hay un tipo rock and roll que yo recuerdo es Michi Oliva. Nunca me voy a olvidar que lo enterraron con su camiseta Rolling Stone, su caja de puchos y su lente de sol. Una vez a él lo operaron con música de los Rolling Stones. Fue lo que él... Mira, algún día tenemos que hacer un programa de anécdotas con Michi Oliva y vas a ver lo que te puede... Vos también, si eras muy amigo de él. Sí, yo lo conocí como de jockey del Musac. Sí. Y lo vendían como antes en el JC como el disjockey ciego. El disjockey ciego, sí. Casi como el hombre elefante. Claro. Venga y vea en acción al disjockey ciego. Y fuimos todos a mirar si era cierto. Me cuentan que a veces les cambiaban el orden de los discos para perderlo. ¡Qué malos! DJ nunca hiciste. No. Qué curioso, ¿no? ¿Y animación de fiesta? Animación de fiesta tampoco. Y mira que me llamaron. En la época de Venus me llamaban. Una época todo entramos. No, sí, era la época en que yo no podría haber enfrentado un escenario. No. Y eso que mi papá era un animador de eventos. Pero no, esa parte no heredé de él. Mira vos, qué interesante. Y bueno, esa generación tuya, ¿quiénes conforman? ¿Tus contemporáneos quiénes son? Osvaldo es uno de ellos. Osvaldo Amílcar. ¿Jorge Ratti? Jorge Ratti ya vino después. Ya vino después. Creo que ¿Clary Arias? Clary estaba empezando.
Ajá. Cuando yo estaba en Venus, él estaba comenzando. Vos lo viste al negro llegar. Sí, sí, lo vi llegar y lo veo donde está ahora y me parece una evolución, pero Fabulosa, claro. admirable, Hay que admirable. reconocer, sí. Admirable, sí, 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 sí. sí. ¿Quién es otro más? Y estaba Julio Juan del Puerto, aunque Julio. él ya había tenido más antecedentes porque ya estaba en la FM de acá y después fue a Venus. ¿Cierto? Fue operador nuestro acá en FM al Sí, sí, principio. sí. Raúl González, Rafael Barret, Leo Sobrino, a quien no conozco, o sea, que nunca lo conocí personalmente, pero hace siglos que lo escucho. Claro. Sí. Rafael Barret también. Sí, 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 claro. Él, Raúl. Machuca. También, Richard Machuca, Richard, exactamente. El vozarrón, claro que el sí. vozarrón, sí. Claro que sí, claro Lo que sí. encontré hace poco. Me asusté cuando me hablaba atrás porque pensaba que era el negro del WhatsApp. Sí, sí. De una voz de la sí, Gran claro 7. que sí. Ahora, ¿y las chicas quiénes estaban? A ver, Laura Lotito, Marina Ramos, Leti Medina estaba comenzando. Ella es mucho más joven que yo, pero cuando Sí. yo estaba en Venus, ella estaba Me comenzando. acuerdo, sí. Estaba comenzando. Justamente con Andy, creo, del puerto. O con Julio Juan, con Andy. Ella comenzó, creo que con Clary. Con Clary Creo luego. que hizo dúo con Clary de ¿Y una qué de está? ellas. Sol Ruiz, Sol Ruiz, pero no llegué a trabajar con ella. Ajá. Yo salí de Venus y ella estaba Malú entrando. Medina. ¿Perdón? ¿Malú? Malú Medina. Malú Medina, sí, Sí, claro, también, claro, la claro. conozco, compañera mía acá en algún momento también. También sí. acá. Sí, Claro. Teresita Escobar. Teresita. Y Sí. así, estoy recordando a ellas como las locutoras que más escuché también, ¿verdad? Claro. Aparte de trabajar. Claro, no, interesante esto de mencionar a esta gente porque es como la generación intermedia. De verdad. Sí. Julián Croco también quizás. Julián Croco, sí. Vos sabés que él hizo dos cosas en la vida. Sí. Fue él el que le habló a Ángela Aguilera de mí Ah, sí. y él me presentó a la que es mi señora hoy. ¡Hala! Eran 7. Pero tenés que levantarnos un monolito, como Pero decía un famoso totalmente, cómico. no lo veo hace mucho tiempo Hace mucho nomás. yo tampoco lo veo a No, no, Julián. ujú. Claro, ¿sabes por qué me acuerdo y te pregunto? Porque para nosotros ustedes eran como la generación que venía atrás nuestro. Sí. Inclusive a nivel de edad, Que ¿verdad? vos era Djokovic y nosotros éramos Alcaraz. Claro, pero Alcaraz después termina siendo... yo venía más de la generación de Rubén, de Bruno, que a su vez habíamos venido detrás de la generación de Charles González Paliza, Sí. tu papá, Antolín, Miguel Ángel, Exactamente. Penayo y toda esa generación fabulosa, ¿verdad? Es increíble cómo pasan casi 20 años entre generación y generación. ¿Cuántos años vos tenés ahora? Yo tengo ahora 51 años. Claro, te das cuenta, te 50. llevo 12. Es mucho. Y en esos 12 años no es que apareció mucha gente. Y después otra vez hay que esperar 12, 15 años. Claro. Por claro. suerte, así tenemos trabajo, ¿verdad? No, por no vienen supuesto, tan por rápido. supuesto. Pero ahora yo he escuchado a chicos fantásticos en varias FM. Sí, están apareciendo. A quienes no los conozco, no los veo en la televisión ni nada, pero la manera en que conducen, porque el dinamismo que tiene hoy la FM es impresionante y lo manejan. Lo manejan, sí. Ahora, últimos 3 minutos. ¿Qué pensás del reggaetón? El reggaetón para mí es un estilo que viene de hace muchísimo tiempo. ¿Vos te acordás del General? Sí, en los claro. 90. Sí, Ya era reggaetón. Una libra de cadera no es cadera. Claro, claro, te ves bien buena y qué sé yo. Me parece que el reggaetón es algo que se vino repitiendo a sí mismo Ajá. con diferentes denominaciones para vender más del 90 hasta hoy. No lo consumo para nada y no va a terminar tampoco. Tampoco. Porque está enojada la gente con el reggaetón, nuestra generación. Los Sí. chicos están felices. No, y más vale, está bien. ¿Tu hijo si te trae un MP3 de Jive, ¿cómo se llama? Bad Bunny? ¿Qué le vas a decir? Le hablaría. No le prohibiría, pero le hablaría. Claro, no. Mira no. que hay cosas más. No, pero vos sabes que yo estoy tan satisfecho en ese sentido. El otro día, ¿sabes qué me dijo? Qué bien suena ese grupo que vos escuchás, papá. Yes se llama, creo. Ah, muy bien. Parece que estamos haciendo algo bien. Muy bien. Le gusta Yes. Bueno, está bien, pero mira que cuando le gusta una chica, a la que le gusta Bad Bunny, va a ser difícil. Ahí Yes va a ser cualquier Sí, cosa. claro. Bueno, Juan, se nos va acabando el tiempo. ¿Qué soñás para nuestro país? Porque todo el día tenés una radiografía del país. Te vas a tu casa y sabes cómo está el país. Muchas veces muy mal, Ujú. muchas veces parece que la esperanza se pierde. Otras veces decís, bueno, hay por ahí una salida. ¿Qué querés para tu hijo justamente? Por supuesto que todos queremos un país mejor. Yo creo que lo que podría soñar es un país donde la gente empiece a entender de que va a tener que ser autodidacta. Siempre decimos la educación, el pilar de cualquier gobierno. Ese gobierno no va a venir. Entonces, podría pedir como un milagro de que la gente empiece a buscar, digamos, la formación por sí misma, porque de arriba no va a venir. Y ahí van a empezar a cambiar los conceptos, ahí no vamos a tragarnos tantas informaciones falsas, ahí no vamos a elegir tan mal, ahí no vamos a tener decisiones tan malas. Creo que este país necesita de gente que se autoforme, porque no le van a formar. Yo he perdido las esperanzas en ese sentido. Quizás sea muy pesimista, pero tenés que formarte a vos mismo en un país como este. Y hay más herramientas ahora. Hay más herramientas. Esto es un arma de doble filo. Sí. Aquí tenés lo peor
y lo mejor. Claro. Ojalá que se pueda elegir lo mejor. ¿Sos creyente o sos agnóstico? Soy ateo. ¿Eh? Soy ateo. Viste, me parecía. Tenía que ser. Si No sé no si le gustan una los vez Beatles. hablamos de ese tema. Si no le gustan los Beatles, es porque es pecador. No, Bueno, no. no respeto. puedo ser pecador porque no soy creyente. Claro. Los pecados rigen para el creyente, para mí no. Dice Sabina que lo divertido justamente del cristianismo es que hay mucha culpa, se cometen muchos pecados. Claro, claro. Y a mí siempre me dicen, pero ¿cómo demostrás que Dios no existe? No, el que afirma es el que tiene la carga de la prueba, no el que no cree. Como los juicios. Claro, la carga de la prueba la tiene el que afirma algo. Bueno, Juan Fariña, ateo, no le gustan los Beatles y en todo caso va a esperar que a su hijo le guste Jesse Pink Floyd y no tanto Bad Bunny. Disfruté mucho de esta charla, querido Juan. Lo mismo, Mario. Sigamos haciendo lo que sabemos hacer, dejando un legado con eso quizás a nuestro querido país. Claro que sí. Y todo siempre, Mario, como vos, lo sabés hacer con respeto. Así será Juan Fariña Anzoátegui, como quería su abuelo, que era muy puntilloso en esa materia. Un queridísimo compañero, un ser humano excepcional y un hombre que procura todos los días contarle al país lo que nos está pasando como sociedad. No es poca cosa. Gracias, muy buenas noches.